Hola a todos, como podéis ver por el título y la miniatura, toca hablar de Super Mario Galaxy, la nueva película de Mario y sus amigos que ha llegado a los cines este miércoles arrasando por completo. También es verdad que hay muy pocas otras cosas que ver porque los cines han decidido dar todos los horarios básicamente a esta película. Se puede ver cada 15 o 30 minutos una nueva sesión, así que es una absoluta locura lo que ha ocurrido con esta película, sin contar todo lo que ha pasado con los palomiteros, etcétera, que ese es otro tema que no voy a entrar porque si entro me pueden detener, pero bueno, que es una de las grandes películas de esta semana, es una de las películas más esperadas de este año y así se ha podido ver en la taquilla y en la emoción de la gente, básicamente. En este vídeo os voy a dar mi opinión sin spoilers. Si la habéis visto aquí abajo en comentarios podéis decirme qué os ha parecido a vosotros y nada, empezamos. Bueno, como os he dicho, es una de las pelis más esperadas de este año, junto seguramente Vengadores, Dune y alguna que otra película, pero desde luego esta es uno de los grandes momentos cinematográficos de este año, ya no porque sea la mejor película, sino porque creo que es una de las pelis que más masas va a mover. Quizá esta y Toy Story 5 pueden estar ahí, pero el fenómeno de Super Mario es innegable. Ya la primera película logró una taquilla inmensa y esperan que con esta segunda se repita. La verdad es que va por buen camino. Y nada, en este vídeo os voy a hablar de ella. Ya sabéis que mis críticas las divido en diferentes bloques. Primero sinopsis y datos de la película, luego lo que más me ha gustado, luego lo que menos me ha gustado, luego un tema a tratar que va a ser las pelis de animación en el público infantil. Voy a tocar algunas pequeñas pinceladas y al final mi puntuación de la película. Así que nada, empiezo. ¿De qué trata Super Mario Galaxy? La aventura arranca con el secuestro de Estela, esa guardiana del cosmos con un poder enorme. Y por otro lado tenemos a Mario, Luigi, Peach viviendo en el reino champiñón tranquilamente hasta que se enteran de este secuestro y entonces empieza esa aventura galáctica. Tendrán que encontrarla, tendrán que saber quién la ha secuestrado y por supuesto salvarla. La película cuenta con los mismos directores y el mismo guionista que su película anterior, cosa que es de agradecer porque se mantiene bastante bien la esencia entre películas, así que si sois fans de la primera, esta segunda sigue bastante bien básicamente el mismo esquema y los dos directores y el guionista desde luego nos traen una película bastante llamativa en algunos aspectos que voy a mencionar después. Y en el apartado de voces, siempre en la versión original por supuesto, contamos con las mismas voces que son Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, etcétera, a los que se les ha sumado algunas caras conocidas como Brie Larson o Donald Glover, además de muchísimos otros actores y actrices. Y bueno, paso a lo mejor de la película, lo que más me ha gustado y sin ninguna duda es todo el aspecto visual. Creo que Illumination ha logrado hacer una peli de animación brutal, o sea, el aspecto visual de esta peli es impecable. Ya la anterior película era muy llamativa con sus colores, con la animación, con las texturas, la verdad es que consiguieron algo bastante chulo, pero en esta se eleva todavía todo muchísimo más, la historia es muchísimo más grande, hay muchísimo más mundos, muchísimo más efectos visuales, así que no sé, creo que han logrado hacer algo muy llamativo. Además vemos diferentes tipos, iba a decir de animación, pero vemos distintos tipos de imágenes en pantalla. No quiero hacer spoilers, así que tampoco quiero ahondar demasiado, pero es muy guay cómo han cogido más esencia de los videojuegos y los han trasladado a pantalla. Es algo bastante llamativo. Y junto al aspecto visual tengo que remarcar también el sonoro. No solo por la banda sonora, que también es maravillosísima, sino también por los efectos sonoros, las pequeñas cancioncillas y notas que escuchamos por la película, esos pequeños cameos sonoros que si eres fan de los videojuegos vas a reconocer y vas a agradecer muchísimo. Y esto también lo uno con el tercer punto, que es todas las referencias que hay a los videojuegos de Mario, de Nintendo en general, pero de Mario en especial. Creo que es algo muy guay que ya hicieron en la película anterior, pero creo que en esta lo explotan todavía muchísimo más, ¿no? Al ser más grande el universo, al ir viajando de planeta en planeta, etcétera, creo que logran hacer algo muchísimo más llamativo, más chulo. Hay un momento que a mí me gustó muchísimo, que no quiero entrar en detalles, pero bueno, es Mario y Luigi haciendo como diferentes misiones y cómo
cómo lo van mostrando en pantalla, es algo que me arrancó una pequeña sonrisa. Yo siendo fan de los primeros juegos de Mario, la verdad es que me gustó muchísimo. Así que eso tiene muchísimas referencias a los videojuegos, los fans van a estar encantadísimos con lo que están viendo en pantalla y es todo un win de esta película. Y por último, el cuarto punto positivo es el personaje de Stella. Me ha gustado muchísimo, ya no solo por la voz de Brie Larson, sino también por cómo han encajado este personaje en la historia de Mario y las pinceladas que vamos viendo de conexiones, etcétera, que no quiero entrar en spoilers ni nada, pero es muy guay lo que hacen con el personaje. Ese opening creo que es absolutamente bestial y no sé, es un personaje que me ha gustado muchísimo, al igual que Yoshi. Creo que es, bueno, se come las escenas cuando sale, es súper divertido. Y bueno, de aquí paso a lo que menos me ha gustado, ¿vale? Tiene bastantes cosillas que me han dejado un poco, no decepcionado porque tampoco iba con expectativas, pero sí me han dejado un poco chof, porque creo que podrían haber hecho algo muchísimo más construido, vamos a decir, con una base muchísimo más sólida. Y voy a empezar a hablar de la trama. Yo no estoy de acuerdo con otras personas que han dicho que no hay trama en la peli, que no hay historia. Sí hay, yo no veo eso de que quieren saltar de escena en escena sin que haya conexión. Tiene una trama, aunque es verdad que es muy simple, muy sencilla. Son simplemente dos pinceladas, ¿no? Ahí tenemos ese secuestro y cómo intentan descubrir qué ha ocurrido, etcétera. Así que trama hay, pero es verdad que sí se queda muy en la superficie de lo que podrían ofrecernos. Y aquí es cuando entra un poco, como os he dicho, no mi decepción, pero sí creo que podrían haber hecho algo muchísimo más interesante. Al final creo que se quedan en la superficie, ya no solo de la trama, sino también del desarrollo de personajes, incluso de los diálogos de esta película. Entiendo que es una película pues para los más pequeños, pero también yo creo que se infravalora un poco al público más pequeño. Hablaré de eso más adelante porque el cuarto punto del vídeo es hablar sobre esto, pero creo que podrían haberse tomado más riesgos y que podrían haber desarrollado muchísimo más el lado de los personajes y al final la emoción, la emotividad. No es que yo esperase llorar con la película ni tampoco esperase, pues no sé, unas carcajadas que no pueda parar de reírme, sino que esperaba quizá, pues no sé, un aspecto muchísimo más adulto en ciertos momentos. Me gustan los personajes, me gusta el aspecto visual, pero creo que podrían haber ido un paso más allá. Al final la sensación que me dejó es que es tan ligera que lo único que quieren explotar es el apartado visual y me da pena, verdaderamente pena, porque creo que los personajes daban para más. Al final sí, nos ofrecen momentos visuales muy potentes y es verdad que los niños seguramente no se lleguen a aburrir tanto porque no paran de ocurrir cosas en pantalla, la verdad, o sea, hay explosiones de color constantemente, pero creo que podrían haber cuidado más a los personajes. Esa es la sensación que me ha dejado a mí la película. La película tiene acción, tiene color, tiene chistes que funcionan, tiene referencias que funcionan, pero que esté carente de emoción es lo que a mí más me ha dejado chafado. Al final no logras conectar con las historias de personajes que se muestran en pantalla, ni tampoco con los cambios bruscos que dan ciertos personajes durante la película, porque la película tampoco se preocupa en cuidarlo. Y creo que esto es un gran problema. Y bueno, de aquí paso a un tema relacionado con lo que estoy hablando, que es, bueno, pasamos al siguiente punto, el tema del vídeo, que es las películas de animación y el público infantil. Y quiero abrir un poco el debate. ¿Qué pedimos a estas películas? ¿Qué tienen que ofrecernos estas películas? ¿Cuál es el límite de estas películas? Y yo personalmente creo que las películas de animación para los más pequeños no deberían limitarse únicamente a ofrecernos algo colorido, visual o estimulante visualmente. Yo creo que deben ser algo más. Y así nos lo ha demostrado estudios como Ghibli, Pixar o incluso Disney. DreamWorks creo que es la que menos hace animación para los más pequeños y que se limita a hacer animación para más mayores, pero el resto de estudios creo que sí logran hacer películas que conecten con el público infantil. De hecho, hace unos cuantos años hablaba con una amiga mía que tenía un hijo que ella le ponía, bueno, el niño le pedía que le pusiese las películas del estudio Ghibli, que eran las que le gustaba. No las entendía por completo, ni tampoco su madre esperaba que su hijo entendiese por completo la obra que estaba viendo, pero el niño se lo pasaba bien y según iba haciendo revisionados de las pelis, el niño iba entendiendo más cosas. Y creo que eso es lo que tenemos que pedir a una película de animación. Pixar creo que lo hace bastante bien, lo hemos visto con su último estreno como Hoppers, que logra hacer algo visualmente llamativo, divertido, desenfadado, pero que al final tiene varios mensajes muy potentes dentro de la peli. El cuidado de
de la naturaleza, la empatía, el no uso de la agresividad para llegar a nuestras metas. Creo que tiene cosas muy interesantes y que la peli lo explora de manera muy correcta, ya que al final una película de animación, como cualquier otra película, no tiene por qué ser de un único visionado. Creo que es muy guay cuando revisionas una película y ves cosas pues que no habías visto anteriormente. Yo creo que a nosotros como adultos también nos ocurre constantemente. Vemos una película que es un drama y luego cuando la volvemos a ver vemos otro punto de vista que se nos había pasado en un primer visionado. Creo que con las pelis de animación tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Y creo que en el caso de Super Mario Galaxy eso no ocurre. Es tan simple lo que nos están mostrando en pantalla, tan no me quiero ensuciar las manos, que sí, logran hacer algo visualmente espectacular, pero ¿cuántos revisionados más tiene esta película? Al final yo lo que le pido a la animación es que no nos tome por tontos. Todo el mundo tiene que entenderlo. Es que los niños van a entender la película, quiero decir. Y si no es con el primer visionado, lo entenderán con el segundo, con el tercero, con el visionado 45. Yo la primera vez que vi, por ejemplo, El chico y la garza, no entendí nada. O sea, sí, entendí un poco la historia general que me querían contar, pero no entendí la trama, el desarrollo de personajes. Era algo que, como no está hablando sobre mi cultura, me costó muchísimo conectar con ese aspecto. Y con el segundo revisionado vi muchísimos más detalles, agradecí muchísimo la complejidad de los personajes, de todas las referencias culturales que tiene la película. Así que eso creo que tiene que ser una película de animación, que según te vas haciendo más adulto, que según vas entendiendo más cosas, vayas sacando más mensajes de la película. Y eso es algo que a mí personalmente con esta película de Super Mario no me ha trasladado que tenga. Me ha parecido una peli, pues eso, un tanto vacía, con una trama muy simple, pero que sí le veo potencial de tener ciertas cosas muy interesantes y que se mojasen un poquito. Ya solo con el personaje de Stella y con otro de los personajes de la película, creo que podrían haber conseguido algo muchísimo más llamativo, muchísimo más complejo. Puedes mostrarnos ciertas emociones y ciertos arcos de personaje que hagan que la peli sea muchísimo más rica y compleja. Así que nada, esa ha sido mi sensación con Super Mario, porque es verdad que vivimos en un momento de consumo compulsivo, de que vemos las películas y nos olvidamos de ellas, pero creo que el cine tiene algo muy guay, que es la revisión, que es que las pelis perduran en el tiempo y puedes revisionarlas, y creo que, bueno, pues tienen la oportunidad de ofrecernos algo más interesante. Simplemente esa es mi sensación con esta película. Y nada, paso a mi puntuación, que bueno, después de todo esto ya os podéis imaginar un poco, pero tampoco voy a suspender a la peli porque creo que visualmente eso es espectacular y tiene unos personajes que personalmente me gustan muchísimo, pero sí le dejo ahí un poco en terreno de nadie, ¿vale? Le doy 2,5 estrellas sobre 5 porque la peli daba para más. La verdad, daba para muchísimo más. Y al final, como os he dicho, no es una decepción porque tampoco esperaba nada de la peli. Es lo bueno que tiene no tener expectativas con una producción, que simplemente llegas y lo que te ofrece, te ofreció. Pero sí me da pena en algunos aspectos de la peli. Primero porque no creo que invite al revisionado, más allá de que si eres fan y quieres volver a ver ciertas escenas porque te recuerdan a los videojuegos, etcétera. Creo que, bueno, pues ese elemento siempre va a estar ahí, pero no es una peli que te invite a tengo que volver a verla porque quiero sacar más cosas de la película, y me da muchísima pena. Aquí abajo en comentarios podéis decirme qué os ha parecido a vosotros la peli, si os ha gustado, si no os ha gustado, si creéis que estoy completamente loco también, todo con educación, aquí abajo en comentarios. Y nada, como siempre os digo, os podéis suscribir y dar a la campanita a mi vídeo, que me ayudaríais un montonazo. Ya estamos a punto de llegar a 13.000 suscriptores. Y nada, eso, otras redes sociales, Letterboxd, Instagram, etcétera, y nos vemos muy prontito. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.